Bueno, vamos a empezar entonces con los casos clínicos del TP de esta semana, que es el TP número 4, que corresponde a enfermedades infecciosas. Bueno, y el primer caso nos muestra un paciente de sexo masculino de 55 años eh, que viene desde Santiago del Estero, ¿sí? Del norte del país, y acude a la consulta por disnea de esfuerzo, ¿sí? Y revela lo que llamamos de una forma general como signos de insuficiencia cardíaca global, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que pensar ante este cuadro clínico es pensar de qué manera rápidamente lo que más a mano tenemos en una consulta es qué es cómo lo podemos estudiar ese cuadro para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, claramente lo primero que hay que hacer es hacerle una radiografía para ver cómo están esos pulmones y qué más vemos, ¿sí? Para revelar todo para desvendar todo ese cuadro clínico. Bueno, y aquí vemos la radiografía, ¿sí? Que le sacaron a ese paciente, ¿sí? Y lo que nos muestra la imagen claramente es una cardiomegalia, eh, como lo ven ahí, con el corazón que ocupa más de 2 tercios del campo pulmonar, ¿sí? En principio no hay otro signo de nódulos en los pulmones, pero sí está marcada cardiomegalia. Entonces, con esa imagen que mostró la radiografía, ¿sí? Lo siguiente que habría que hacer es hacer un electrocardiograma, ¿sí? Para ver cómo está funcionando ese corazón que claramente está aumentado de tamaño, ¿sí? En la parte inferior, ¿sí? de esta diapositiva tienen lo que sería una secuencia normal, ¿sí? De un ecocardiograma. Bueno, ahí tienen el intervalo QRS y las ondas P y las ondas T, ¿sí? Y en la parte superior, ¿sí? Lo que mostró el paciente en cuestión, que claramente presenta una alteración, ¿sí? De los parámetros normales del ecocardiograma, básicamente con una onda T negativa en el B1 y positiva en el B6, ¿sí? Esto se concuerda, ¿sí? Se correlaciona con un bloqueo en la conductividad de la rama derecha, ¿sí? Entonces, si uno se pone a pensar con todo ese cuadro clínico, ¿sí? Con esa disnea de esfuerzo, con esa cardiomegalia y con la historia del paciente, ¿sí? Que es oriundo del norte, es un varón de mediana edad, sin otra patología aparente, uno en qué diagnóstico tendría que pensar o qué es lo siguiente que deberíamos hacer para, eh, para llegar al diagnóstico clínico. Con todas esas características, ¿sí? Lo que no deberíamos dejar de hacer, ¿sí? Con esa sospecha clínica, con ese cuadro y con esa historia del paciente, lo que no podemos obviar en nuestro interrogatorio al paciente es preguntarle si conoce este insecto, si lo vio alguna vez, ¿sí? Para saber si ha estado en contacto y si tiene noción de lo que es la vinchuca, ¿sí? que, que es el vector más importante del parásito que hoy nos ocupa, que es el que da esta patología, ¿sí? Y la vinchuca es el vector, ¿sí? Es el vector más importante y el principal de las regiones endémicas de esta patología de Sudamérica. Estos insectos, ¿sí? Los triatómitos, son insectos hematófagos, ¿sí? Chupadores de sangre, se alimentan de la sangre, ¿sí? Y lo que tienen de característico es que anidan, ¿sí? En rendijas de las casas, en agujeritos de las paredes, en lugares así diminutos, ¿sí? Y en general también se correlacionan con espacios que no están bien higienizados, no bien aireados, eh, no bien expuestos al sol, no de una gran higiene, ¿sí? Como pueden ser viviendas
con paredes de barro, galpones, bodegas, ¿sí? Y lo que tienen de característico también es que son de hábitos peridomiciliares, ¿sí? Entonces suelen estar en conjunto o cerca de las viviendas, ¿sí? De los habitantes de las zonas endémicas. Bueno, uno de los signos que aparecen en los pacientes es el que llamamos el signo de Romaña, que se relaciona con las vías de contagio, ¿sí?, de esta patología. El signo de Romaña se produce por la vinchuca, o lo produce la vinchuca en el momento en que succiona la sangre, cuando hace la succión en la zona periorbital. Y en ese momento se produce la entrada del parásito a través de la conjuntiva. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos todo el ciclo de la patología que estamos viendo hoy, ¿sí? De todas maneras, este signo no aparece en la totalidad de los casos, ¿sí? Aparece más o menos en la mitad, un poco menos, de los casos agudos, ¿sí? 30%, 35% más o menos. Y bueno, claro, es un edema palpebral que es generalmente, en la mayoría de los casos, siempre unilateral, no es doloroso, frecuentemente se acompaña de conjuntivitis y de un agrandamiento del nódulo linfático local, ¿sí? Y puede persistir en los pacientes entre 30 y 60 días. Bueno, entonces, como ya deben haberse dado cuenta, estamos hablando de Chagas, ¿sí? Esa es la patología de este caso clínico, ¿sí? Lo que estamos viendo en esta diapositiva son piezas de macroscopía de un paciente, obviamente de autopsia, un paciente con lo que llamamos miocardiopatía chagásica, ¿sí? Lo que vemos generalmente en estas piezas de estos pacientes que han tenido Chagas crónicos y que han muerto por insuficiencia cardíaca, lo que se puede ver es una marcada dilatación del ventricular, ¿sí?, que es bilateral, pero de una forma general, con más frecuente, es el lado derecho está más dilatado que el izquierdo, ¿sí? ¿Y por qué tenemos esta miocardiopatía chagásica? En general, bueno, el corazón es el principal órgano afectado por esta patología, después vamos a ver algunos otros, y en general porque los parásitos persisten en músculo, ¿sí?, en músculo esquelético, y el músculo cardíaco es uno de los principales a ser afectados, ¿sí? Y cuando hay persistencia de parásitos en el músculo cardíaco, eso obviamente va a estimular un proceso inflamatorio crónico, porque los parásitos están ahí, que con el tiempo lo que va a ir produciendo es la dilatación y obviamente alteraciones también del ritmo cardíaco. En esta diapositiva, también en una pieza de macroscopía, observamos también lo que lo muestra la flecha blanca, una situación que es común, ¿sí?, que es el adelgazamiento de paredes ventriculares, ¿sí?, conformando aneurismas, siendo los aneurismas apicales y algunos trombos murales hallazgos bastante comunes en pacientes con la miocardiopatía chagásica. Bueno, y el parásito, ¿sí?, de que estamos hablando, que tiene gran avidez por el músculo cardíaco y que provoca esta miocardiopatía chagásica, es el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Ese es el parásito que es vectorizado hacia los humanos por la vinchuca, ¿sí? El tripanosoma se desarrolla en 3 estadios: el estadio de amastigote, el de epimastigote y el de tripomastigote, que los tienen aquí en este esquema, en esta diapositiva, y cada uno de estos estadios se produce en los diferentes organismos, sea en la vinchuca, que es su vector, o en los humanos, en diferentes momentos, ¿sí? Ahora vamos a ver en los próximos slides bien el ciclo del parásito. Bueno, en este slide lo que tenemos es el ciclo, ¿sí?, el ciclo de desarrollo del tripanosoma en el triatómino, ¿sí?, en la vinchuca y en el hombre, ¿sí? Vamos a empezar desde el número 1, ¿sí?, que comienza, podemos comenzar desde ese momento del ciclo con la picadura del triatómino, ¿sí?,
hacia un individuo saludable, ¿no? Que hasta ahora nunca había tenido contacto con este parásito, ¿sí? Entonces, la vinchuca tiene un hábito de que defeca luego después de comer, ¿sí? Entonces, inmediatamente luego de la succión de la sangre, de la picadura, el animal defeca, ¿sí? Entonces eso hace que en esa pequeña herida que se hace por la picadura, uno generalmente tiende a rascarse porque le molesta la picadura, y en ese momento es cuando se produce el paso, ¿sí? del tripanosoma, que en ese momento está en el estadio de tripomastigotes, que se encuentran en las heces del animal, ¿sí? Y es en ese estadio, ¿sí? que pasa al humano y sería como el inicio de la infección, ¿sí? Acto seguido, esos tripomastigotos, ¿sí? penetran en las diferentes células vía alrededor de la picadura, ¿sí? Y en el interior celular se transforman en amastigotos, ¿sí? O sea que por el torrente sanguíneo en realidad ellos van en forma de tripomastigotes y son parásitos que van a crecer intracelularmente, ¿sí? Van a infectar a las células, ¿sí? Y en ese momento se transforman en amastigotos, ¿sí? Es así en amastigotos que ellos se multiplican por fisión binaria, ¿sí? en las células de los tejidos que van infectando, ¿sí? Todo tejido que es infectado por tripomastigotes, al ingresar entre la célula, el parásito se transforma en amastigotos y es así que se multiplica por fisión binaria. Luego los amastigotos intracelulares, ¿sí? se transforman en tripomastigotos, ¿sí? Salen de la célula así flagelados y después entran en la circulación sanguínea, ¿sí? Y ahí puede pasar, lo que pasa es que ya en el torrente sanguíneo vuelven a poder infectar otras células, transformándose nuevamente en amastigotos intracelulares con nuevos sitios de infección, ¿sí? Durante ese ciclo infeccioso pueden aparecer signos clínicos, ¿sí? Y a partir de ese momento, ese es uno de los momentos en donde puede hacerse el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Lo que sucede y cómo vuelve a terminar este ciclo, digamos, es cuando ese hombre, ese humano que está infectado, ¿sí? por tripomastigotos, es picado, es mordido por un nuevo triatómino, ¿sí? que puede o no estar infectado de tripanosoma, ¿sí? Pero vamos a suponer que fuese un triatómino que no tenía tripanosoma, ¿sí? un triatómino distinto, digamos, del que lo picó originalmente, ¿sí? Entonces, en el momento en que el triatómino, sí, o la vinchuca, se alimenta de la sangre de ese paciente que tiene los tripomastigotos, ¿sí? Esos tripomastigotos van juntos con la sangre hacia el interior del tubo digestivo de la vinchuca, ¿sí? Entonces, siguiendo el proceso de digestión, obviamente, se transforma en el estómago de la vinchuca en epimastigoto, ¿sí? En ese estómago de la vinchuca se multiplica así en epimastigoto por fisión también, ¿sí? Y ya cuando está en el intestino de la vinchuca ya pasa al estadio de tripomastigoto, ¿sí? Entonces tenemos que en el triatómino lo podemos encontrar en dos estadios como epimastigoto y tripomastigoto, y en el hombre lo podemos encontrar como tripomastigoto y como amastigoto, ¿sí? Ese es el ciclo de esta parasitosis, digamos. Bueno, es lo que vemos aquí en esta foto, es una foto de una sangre periférica, ¿sí? Y ahí tienen a los tripomastigotes con su flagelo, ¿sí? Que es el que le permite desplazarse, ¿sí? Salir de la célula de músculo infectada e ir hacia el torrente sanguíneo. Obviamente que esa célula
donde crecen los amastigotes es lisada, ¿sí? Se rompe para que puedan salir los parásitos, ¿sí? Y llegar al torrente sanguíneo en esta forma de tripomastigotes, que es la que pasa al interior de la vinchuca, como vimos recién en el ciclo de esta parasitosis. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos una micrografía, ¿sí? De una histología de lo que corresponde a la miocarditis chagásica, donde vemos un corte de músculo, ¿sí? De miocardio, que como dijimos el músculo cardíaco es uno de los tejidos más fuertemente parasitados, ¿sí? Y vemos la formación de esos pseudoquistes que son característicos, o son intracelulares, característicos del Chagas, que son visibles en todo tejido cardíaco o muscular que esté infectado, ¿sí? Básicamente son agregados intracelulares de parásitos en estadio de mastigotes, ¿sí? Intracelulares. Y obviamente todo eso acompaña un infiltrado inflamatorio, que es el que vemos ahí también. Entonces, es fundamentalmente claramente en los cuadros crónicos. Bueno, esta diapositiva nos muestra otra histología, ¿sí? De los amastigotes que están siendo señalados con esa punta dentro de la fibra miocárdica, ¿sí? Formando estos pseudoquistes infectivos. Bueno, esta es la última diapositiva de este caso, donde vemos el segundo órgano, si se quiere, más afectado, que se correlaciona con la gravedad de esta patología, que es lo que llamamos megacolon chagásico, que sucede por un espesamiento y una dilatación de la pared del colon, ¿sí? Por una neuropatía inflamatoria de los plexos mentéricos, ¿sí? Hay una gran dilatación, hay una hipertrofia muscular de varios órganos del tracto digestivo, porque a veces también se puede ver afectado el esófago. Aquí en Argentina no es tan común, pero hay en algunos lugares que se afecta más al examen macroscópico el esófago, ¿sí? En los pacientes chagásicos. Entonces los pacientes refieren constipación, ¿sí? Que se da claramente por la no funcionalidad de los movimientos peristalticos del colon, ¿sí? Bueno, lo que hay que hacer en estos casos con esta gravedad claramente es resecar el órgano, ¿sí? Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro caso clínico número 2. En este caso se trata de un paciente de sexo masculino de 37 años que manifiesta en la consulta un estado de astenia generalizada, pérdida de peso, ¿sí? Adelgazado y anoréxico, ¿sí? Y como particularidad presenta una tos de tipo seca y un síndrome febril, ¿sí? Entonces, más una vez nos tenemos que preguntar qué es lo que podemos hacer rápidamente con esa sintomatología, con esa tos seca y ese síndrome febril, que es lo primero que iríamos a ver, ¿sí? Bueno, lógicamente, una de las cosas que más rápidamente podemos hacer es una radiografía de tórax. Bueno, y aquí tenemos la radiografía que se le sacó al paciente, ¿sí? Donde vemos el reborde cardíaco, ¿sí? Y vemos algunas imágenes de tipo sólido, ¿sí? Comprometiendo los campos pulmonares, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es a qué se corresponden esas imágenes sólidas. En principio parecen hasta periliares, digamos, en ambos campos pulmonares, ¿sí? Paralelamente se le realiza al paciente lo que conocemos como una PPD, que es la reacción de Mantoux, ¿sí? PPD viene del derivado proteico purificado, de las siglas en inglés, que consiste en inyectar antígenos a un organismo, en este caso al paciente, para comprobar si ha estado en contacto con la bacteria, ¿sí? En este caso es la que se utiliza para la prueba de
de tuberculosis, ¿sí? No es una prueba diagnóstica de tuberculosis. Es una prueba que, si es positiva, solo indica que ese paciente estuvo en vez el contacto con el bacilo, ¿sí? Una PPD positiva no significa que el paciente tenga de hecho una tuberculosis y una tuberculosis activa, ¿sí? Bueno, cuando uno tiene una sospecha de tuberculosis, ¿sí? Además de hacer la reacción de PPD y hacer el cultivo, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas, lo que se puede hacer es una baciloscopía, ¿sí? Que es la detección en esputo, por ejemplo, ¿sí? Del bacilo, ¿sí? Con una técnica que se llama Cien-Nielsen, o otro tipo de coloración también, donde se pueden visualizar los bacilos, ¿sí? Los bacilos del Mycobacterium tuberculosis, que es lo que estamos viendo en esta foto de esta diapositiva, ¿sí? Se ven tal cual así. Justamente la semana pasada tuvimos un caso de tuberculosis. Acá en la región hay bastante tuberculosis, entonces es muy frecuente recibir en el laboratorio este tipo de muestras y ver al microscopio exactamente lo que estamos viendo en esta foto. Bueno, paralelamente a la baciloscopía y a la PPD también se pide de esa muestra que se toma al paciente un cultivo, ¿sí? Eh, para ver si crecen colonias de micobacterias. El cultivo generalmente demora mucho tiempo, de 30 a 60 días, y es muy difícil muchas veces las condiciones de cultivo, porque estos microorganismos eh, se dificulta su crecimiento en cultivos de laboratorio. Pero bueno, siempre se pide y muchas veces son cultivos, cuando positivos, son cultivos satisfactorios, ¿sí? Lo que actualmente se hace también en paralelo al cultivo, como se sabe que el cultivo en sí puede presentar algunos inconvenientes, es pedir la detección del material genético de las bacterias, ¿sí? Y se detecta por técnicas de PCR, ¿sí? Se puede detectar específicamente para Mycobacterium tuberculosis, pero en realidad para todo lo que se llamamos Mycobacterium complex, que son todas las otras micobacterias que dan tuberculosis, ¿sí? Por ejemplo Mycobacterium avium, ¿sí? Entre otras. Bueno, este es un slide que tiene un esquema que a mí me gusta mucho, porque permite analizar varias situaciones y ir acompañando lo que puede ser la progresión, ¿sí? Del cuadro de tuberculosis, de la tuberculosis, desde lo que sería la infección primaria o primoinfección, que lo tenemos aquí en el vértice izquierdo, digamos, inferior del esquema, y cómo puede ir evolucionando, ¿sí? Entonces tenemos el tiempo que transcurre desde la primoinfección, de semanas hasta años, y en el otro eje del esquema lo que sería la inmunidad del paciente, ¿sí? En la parte inferior se correspondería a una baja inmunidad o un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, y en la parte superior una situación de una alta inmunidad, ¿sí? De un individuo inmunocompetente, ¿sí? Entonces, a la infección a la infección primaria ante un primer contacto con la micobacteria, esta puede ser controlada, ¿sí? Considerando un organismo de inmunocompetente, y si esto no se logra, estaríamos en lo que sería una infección de tipo tuberculosis, ¿sí? Es lo que se constituiría lo que se conoce como complejo primario, ¿sí? Que tenemos la clasificación de granuloma tuberculoso, que vamos a ver unas histologías más adelante, ¿sí? Una clasificación del ganglio linfático, ¿sí? Eso sería la tuberculosis primaria, digamos, el complejo primario de tuberculosis. Y si el paciente tiene una buena inmunidad, como es lo superior, que se acompaña desde esas flechas hacia ese lugar, tendríamos el control, ¿sí? Por parte de nuestro sistema inmune de esa infección,
y tendríamos las lesiones curadas, ¿sí? o la cura de esas lesiones, ¿sí? La erradicación del bacilo, ¿sí? Y lo que aparecerían en los lugares donde estuvieron los granulomas, ¿sí? o la calcificación en el caso del ganglio, sería el aparecimiento de cicatrices, ¿sí? Ahora, desde el complejo primario, ¿sí? O de lo que sería la tuberculosis primaria, digamos, tenemos dos caminos, digamos, ¿sí? Que organismos pueden quedar latentes y no ser totalmente curados, ¿sí? Estos organismos latentes pueden quedar en pulmón o en sitios extrapulmonares. Recuerden que tenemos algunos sitios donde de lo que llamamos tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, en vértebras, ¿sí? Que es lo que se conoce como enfermedad de Pott. Eso por un lado, o puede transformarse en una tuberculosis primaria progresiva, ¿sí? Donde ambos campos pulmonares y otras áreas de mayor acometimiento van siendo colonizadas por la micobacteria, ¿sí? Si ese cuadro de tuberculosis primaria progresiva disemina masivamente vía hematógena, conforma lo que se conoce como tuberculosis miliar, ¿sí? Como una tuberculosis diseminada, digamos, ¿sí? Donde dos de los órganos principales, blanco principales, son el hígado y el vaso, ¿sí? Después vamos a ver algunas piezas de macroscopía más adelante. Y en el caso de que queden organismos latentes, puede haber una reactivación de los mismos, ¿sí? O puede haber una reinfección, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como tuberculosis secundaria, ¿sí? Esto a lo largo del tiempo, ¿sí? Vamos acompañando en nuestro cuadro del tiempo, ¿sí? Cuando tenemos tuberculosis secundarias, ¿sí? Generalmente tenemos, como muestra ahí el dibujo del esquema, lesiones caseosas destructivas, ¿sí? Localizadas destructivas, o sea, hay destrucción del parénquima, ¿sí? Pulmonar, o puede ser también extrapulmonar en el caso que haya acometimiento de zonas extrapulmón, ¿sí? Entonces tenemos junto con la calcificación y la cicatriz que ya teníamos, o lugares donde se pueda cicatrizar, tenemos la conformación de cavidades, ¿sí? Son literalmente agujeros donde no hay parénquima pulmonar, ¿sí? Y si esto puede progresar, obviamente, en lo que llamamos tuberculosis secundaria progresiva, ¿sí? Si ese cuadro aumenta a ambos campos pulmonares o a otros órganos, y si desde ese cuadro hay diseminación hematógena masiva, claramente también estamos ante un cuadro de tuberculosis miliar, ¿sí? La reactivación de la tuberculosis o estar expuesto a reinfecciones, obviamente que se incrementan aquellos pacientes que tienen algún tipo de tratamiento de inmunosupresión, ¿sí? Bueno, lo que vemos aquí en esta diapositiva es un corte de una pieza de macroscopía, ¿sí? Una lonja de pulmón, donde vemos el foco de Ghon, ¿sí? Llamamos foco de Ghon a la lesión primaria en el pulmón que es causada por la tuberculosis y que aparece en una persona que no se encontraba previamente infectado, ¿sí? O sea que no podemos hablar de una situación de tuberculosis secundaria o de tuberculosis progresiva primaria, ¿sí? Generalmente miden 1,5 cm más o menos, son áreas consolidadas, ¿sí? Y usualmente se encuentran en el vértice pulmonar, ¿sí? En superior, ¿sí? Bueno, esta es otra pieza de macroscopía, ¿sí? Que nos muestra lo que conocemos como complejo de Ghon, ¿sí? Que hay que diferenciarlo de lo que es el foco de Ghon, ¿sí? Entonces el complejo de Ghon está compuesto por la lesión pulmonar, que consiste en ese foco primario de calcificación, que sería el foco de Ghon, conjuntamente con una afección, ¿sí? De los ganglios linfáticos locales, ¿sí? O sea, que la infección estaba comprometiendo también los ganglios linfáticos, por lo que tenemos la combinación de los dos fenómenos, ¿sí? El foco de Ghon y las lesiones linfáticas o las linfangitis,
esa afectación de ambos lugares es lo que conforma y lo que conocemos como complejo de Ghon. Bueno, como dijimos, en la mayoría de los casos la inmunidad controla la infección, ¿sí? En individuos que son inmunocompetentes, ¿sí? Por lo que el complejo de Ghon experimenta fibrosis, ¿sí? Una fibrosis progresiva que muchas veces lleva a una calcificación, ¿sí? a la calcificación de las lesiones, ¿sí? Y que por radiografía es lo que se conoce como lo que llamamos complejo de Ranke, ¿sí? Ahí lo que ven un poco es ese complejo de Ghon, ¿sí? Los focos con los ganglios afectados. Bueno, aquí tenemos una histología, ¿sí? De lo que llamamos el granuloma y la TBC. Ustedes ya vieron lo que son los granulomas, y este que vemos aquí es un granuloma tuberculoso típico con un centro necrótico, bien que está rosado bien clarito, totalmente eso es un claro signo de necrosis, rodeado por histocitos, células gigantes, ¿sí? Vemos una sobre la derecha, ahora vamos a ver unas más adelante, y tejido fibroso, ¿sí? Y aquí no se ve, pero hay un anillo de linfocitos, se ve un poco en la parte inferior de la imagen, que es típico de los granulomas de TBC, ¿sí? Recuerden que son granulomas gaseosos, con ese centro necrótico con consistencia de calcium, ¿sí? Como de queso crema, decimos. Bueno, aquí vemos otra histología de un granuloma de TBC, donde vemos los elementos que conforman esta inflamación granulomatosa. Vemos los histocitos, los macrófagos epitelioides, fibroblastos, el anillo de linfocitos, y vemos estas células gigantes que son macrófagos que se fusionan entre sí para formar estas células grandes, y vemos cómo disponen sus núcleos, ¿sí? En la periferia de esta estructura de célula gigante, ¿sí? De célula multinucleada. Aquí vemos con mayor detalle, ¿sí? La estructura de estas células gigantes, a las que llamamos de tipo Langhans, ¿sí? Porque tenemos diversos tipos de células gigantes, y vemos cómo todos los núcleos están dispuestos como radialmente, ¿sí? Formando una herradura, ¿sí? Recuerden siempre que son macrófagos fusionados, que lo hacen para contener y para tratar de fagocitar, ¿sí? Los bacilos que están en esta estructura del granuloma, ¿sí? Recuerden siempre que el granuloma es una forma de luchar contra el organismo o sus productos, contra la noxa, ¿sí? El granuloma se forma para tratar de contener, ¿sí? La infección. Bueno, continuando con nuestro caso, ¿sí? De nuestro paciente, el paciente recibe un tratamiento. El tratamiento contra la tuberculosis generalmente es muy largo, se hacen ciclos con diferentes combinaciones de antibióticos, y lo más importante es completarlo, ¿sí? Digamos, generalmente los pacientes empiezan a sentirse mejor al cabo de un tiempo relativamente corto, pero el tratamiento en sí es muy largo porque los bacilos, al ser estas micobacterias, es muy difícil de erradicar, ¿sí? Entonces, lo más importante es la adhesión al tratamiento. Y los problemas de reactivación, ¿sí? Básicamente de progresión de la enfermedad, suceden cuando no se completa el tratamiento o no se hace como debería, ¿sí? Ahí es donde radica el problema principal de la tuberculosis hoy en día. Un tiempo después, a los 8 meses, ¿sí? De la primera consulta, el paciente regresa, ¿sí? Con disnea, por lo que claramente con su antecedente le vuelven a hacer una imagen de tórax, ¿sí? Y lo que muestra esa imagen en esta nueva instancia de la enfermedad es un patrón de nódulos pequeños, como un puntillado en ambos campos pulmonares, ¿sí? Eso es lo que radiológicamente se dice que tiene una apariencia de semillas de mijo, ¿sí? Y si ustedes recuerdan lo que hablamos en nuestro cuadro de progresión, de posibles progresiones o evolución de la tuberculosis, es a lo que se corresponde con una progresión o con un tipo de tuberculosis que llamamos miliar, ¿sí?
Entonces, claramente, primariamente, si el foco es pulmonar, va a afectar al pulmón, ¿sí? Por lo que hay una diseminación primariamente, claramente en el pulmón. Pero después se amplía al resto del cuerpo, ¿sí? Las lesiones que son características de la tuberculosis miliar son lesiones granulomatosas que son pequeñas, ¿sí? De 1 a 5 milímetros, ¿sí? Y puede afectar como un número enorme de órganos, pero principalmente sus órganos blancos son el hígado y el vaso, ¿sí? Es una complicación aunque no es tan frecuente, ¿sí? En un 3 a 5% de los casos como máximo, ¿sí? Pero bueno, existe, y más aún en aquellos pacientes que no tienen una buena adhesión al tratamiento y tienen algún grado de inmunosupresión. Bueno, aquí en esta imagen a mayor detalle de una pieza macroscópica del pulmón, vemos lo que es la tuberculosis miliar, vemos estas pequeñas lesiones, ¿sí? Que son granulomas gaseosos, ¿sí? ¿Por qué se producen? Porque los organismos son drenados por la linfa, ¿sí? Entran en la sangre venosa y van de nuevo al pulmón, ¿sí? Entonces, de esa manera infectan por vía hematógena el órgano nuevamente, ¿sí? Entonces, por eso tenemos eh, estos varios focos, ¿sí? Claramente estas lesiones pueden expandirse y fusionarse, ¿sí? Entonces, con el tiempo eso se va transformando en un gran granuloma único. Bueno, esta histología nos muestra un granuloma tuberculoso con necrosis central, ¿sí? Que está rodeado por células epitelioides en empalizada. Podemos ver, por lo menos distinguir unas 5 células gigantes multinucleadas. Vemos que es en el pulmón, eh, y es una imagen histológica que pertenece a un foco de la tuberculosis miliar. Aquí en esta diapositiva vemos otra imagen histológica, ¿sí? Con un gran granuloma, con claramente la región de necrosis gaseosa, ¿sí? Recuerden nuevamente el aspecto de calcium, y si ven aquí abajo a la derecha hay otro granuloma donde se puede ver claramente una célula gigante, ¿sí? Entonces eso nos muestra que probablemente este granuloma mucho mayor se eh, es producto de la fusión de tal vez algunos granulomas menores o focos menores, ¿sí? Común que sucede en la tuberculosis miliar. Esta es una pieza, ¿sí? de tuberculosis secundaria, ¿sí? Esa es la forma que tiene macroscópicamente. Vean esa gran masa con aspecto gaseoso, áreas de necrosis, eh, que es lo que conlleva la infección de la micobacteria cuando progresa, ¿sí? Eh, Ahí se ven ya algunas cavernas, las vamos a ver en unas imágenes más adelante. Bueno, la adenitis o la afectación de los ganglios, ¿sí? De los linfonodos, es una de las formas de la tuberculosis extrapulmonar. Generalmente las encontramos para la tuberculosis pulmonar lo próximo extrapulmonar, digamos, serían los ganglios de regiones cervicales. Eh, y generalmente cuando son en pacientes que son inmunocompetentes, son generalmente unifocales, ¿sí? Si no, bueno, puede haber más de un foco, ¿sí? Es lo que llamamos adenitis de TBC. Como creo que les comenté antes, hay otras regiones de órganos que pueden estar eh, comprometidos, como vértebras, por ejemplo, eh, que es lo que se conoce como enfermedad de Pott. Y aquí en esta pieza, ¿sí? de autopsia, seguramente, vemos claramente lo que son cómo están constituidas las cavernas tuberculosas. Ven que son realmente huecos, ¿sí? Son agujeros en el pulmón, ¿sí? Con destrucción total del parénquima y obviamente pérdida de toda la superficie para el intercambio, ¿sí? Fuera de que hay
muchísimos, aquí se ve puntos en esta pieza, probablemente de ya con dispersión y tuberculosis miliar, probablemente, ¿sí? Pero ven cómo uno de los campos del pulmón, el superior, está prácticamente destruido y tomado por la formación de estas cavernas tuberculosas.